Hemos estado, hermano, poniendo a funcionar nuestro espíritu, ¿verdad? Y nuestra mente acerca de lo que el Señor nos ha estado enseñando. Porque, hermano, muchas veces, ¿verdad? Pensaba yo creo saber, según yo, lo que Dios quiere. Y me doy cuenta que no sé lo que Dios quiere que sepa. Y a veces usted puede decir, es que yo sé, pero no sabe lo que Dios quiere que sepa. Entonces, y si nos ponemos en ese plano de decir, no, es que yo ya sé qué es lo que Dios quiere de mí, yo ya sé que esto, yo ya sé que así es esto y así son las cosas. Y entendí, hermano, que no es lo que nosotros creemos que sabemos de Dios, sino es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros y cómo nos quiere enseñar. Y por eso ahí es donde vemos cómo Dios, hermano, expande nuestro espíritu, ministra nuestro espíritu para poder recibir de Dios, hermano, la ministración de su palabra. El asiento para la palabra del Señor no es nuestra alma, no es nuestra mente natural. Tiene que ser el espíritu humano y el espíritu tiene que ensancharse, tiene que estar despierto para poder recibir la administración de la palabra, porque el espíritu de vida en Cristo Jesús viene a ministrar nuestro espíritu. Vimos, hermano, en la reunión anterior, ¿verdad? Que cuando nosotros creemos en Jesús, cuando Jesús está en nosotros, dice, a la verdad nuestro espíritu está vivo, pero nuestro cuerpo está muerto por causa del pecado. Entonces ya cuando Cristo está en nosotros, a la verdad está vivo, pero para que lo mortal sea absorbido por lo inmortal, tenemos que, tiene que morar en nosotros el espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos, por el espíritu que mora en nosotros. Ese espíritu es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que manifiesta el espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, para que lo mortal sea absorbido por lo inmortal. Si tenemos el espíritu de Cristo, nuestro espíritu está vivo, nuestro cuerpo está muerto, pero si el espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros por su espíritu, ¿verdad?, que mora en nosotros, hermano, entonces aún nuestro cuerpo va a tener vida eterna, pero no este cuerpo, un cuerpo totalmente diferente. ¿Cómo es eso? Solo Dios lo sabe. Nosotros podemos decir esto así, pero lo que yo sé no es lo que Dios quiere que sepa. Ya solo con eso, hermano, ya quedamos, nos fundimos, ¿verdad? No es lo que Dios quiere que sepa, porque vamos a ver en Isaías 55. Vamos a ver qué dice Isaías 55. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Isaías 55, 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ya aquí bíblicamente podemos tomar esta palabra acerca de lo que hemos visto. Lo que yo sé no es lo que Dios quiere que yo sepa. Lo que usted sabe no es lo que yo quiero que usted sepa. Mucho menos lo que es lo que Dios quiere que usted sepa, ¿verdad? No vengo a filosofar hoy, ¿verdad? Pero estamos usando esas palabras, hermano, para, ¿cómo se llama? Para entender, ¿verdad? Que lo que dice acá en 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Lo que yo sé, lo que yo entiendo, lo que yo creo realmente no es lo que Dios quiere que yo sepa, yo entienda y lo que yo crea. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que usted y yo sepamos? Ahí está la interrogante. Seguimos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Solo con esto, hermano, quedamos nosotros, si estamos en la disposición de aprender de Dios, hermano, solo con esto podemos detenernos y decir, ¿y entonces hacia dónde voy?
Entonces viene Dios a través del profeta Jeremías y dice, detente. Detente en todas las encrucijadas de tus caminos, porque mis caminos no son como tus caminos. Entonces detente en toda la encrucijada de tus caminos y pregunta, ¿cuál es la senda antigua? Pregunta realmente a la fuente que es Dios, ¿cuál es el camino por el cual debo de andar? ¿Cuál es la senda correcta? Y entonces aquí, hermano, en el verso 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Hay un tiempo en el cual Dios está cerca. Hay un tiempo en el cual, hermano, podemos acercarnos a Dios y le vamos a hallar. Hay tiempos en que no está cerca, aunque está con nosotros. ¿Y sabe cuándo no está cerca? Dice, al orgulloso Dios lo ve de lejos. Entonces cuando el orgullo se manifiesta en nosotros, está Dios, pero lejos. Pero cuando nuestro corazón es contrito, o está contrito y humillado, anhelando de Dios, entonces el Señor está cerca y dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Si el Señor está cerca, si el Señor está dispuesto a ser hallado, es el momento de buscarle, de decir, Señor, yo quiero, no con un corazón altivo, sino con un corazón humilde, un corazón contrito y humillado delante del Señor. Y entonces nos encontramos en el verso 7, y en el verso 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Detente, mira por dónde caminas, detente, mira qué es lo que piensas, qué estás pensando y detente en esos pensamientos. Por dónde vas caminando, detente en tus caminos. Detente, escudriña tu corazón. Nos encontramos otra vez con la administración del profeta Jeremías en Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos. Entonces escudriña tus caminos, observa bien si los caminos por donde andas es el camino que Dios ha trazado para ti. No es de acuerdo a tu pensamiento, es de acuerdo a lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces, hermano, detente en la encrucijada de todos tus caminos. Dios a través del profeta Jeremías, 3:40 de Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos, ¿no? Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Entonces, hermano, hay un tiempo de detenernos en lo que pensamos, en el camino por donde andamos, para ver si realmente estamos buscando al verdadero Dios, al verdadero Señor, o a un concepto que nosotros tenemos de Dios, o a un pensamiento o una enseñanza que nos vendieron de Dios. Tengo que ver si realmente estoy siguiendo al verdadero Dios, porque pueden meterse muchos pensamientos. Lo tremendo es que dice el Señor también a través del profeta Isaías, hay un camino y una calzada, y ese camino y calzada es el camino de santidad. Entonces, hermanos, ¿qué anhelamos? ¿Qué debemos de anhelar? La santidad. Porque sin santidad, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, la santidad, porque en ese camino de santidad dice, aún el más torpe no se perderá en él. Entonces, yo puedo ser el hombre más torpe que pueda haber, pero si soy llamado a entrar en ese camino de santidad, no nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque habrá alguien que los guíe diciendo con su voz, no cruces a derecha ni a izquierda, sigue, 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 sigue. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía como hijos de Dios. Debemos anhelar la guianza, la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, repito el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que yo sé no es lo que Dios quiere que sepa. Lo que usted sabe no es lo que Dios quiere que sepa. Dios está dispuesto a enseñarnos, y para poder enseñar es decir, pregúntele al Señor, preguntémosle: Señor, ¿voy por el camino correcto? ¿Voy siendo guiado, siendo enseñado correctamente, o tengo que enderezar la plana de mi vida? Tengo que enderezar mis caminos, tengo que reflexionar en mis pensamientos para ver realmente cuál es tu plan, cuál es tu propósito, cuál es el deseo de tu corazón. Fíjese, mi amado hermano, que en el capítulo 5, si mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, si lo que yo sé, lo que yo creo que sé, no es lo que Dios quiere que sepa, entonces tengo que abrir mi mente y decir: ¿qué me quieres enseñar, Señor? Fíjese que vamos a tocar un punto así muy sencillo, bueno, muy sencillo pero muy profundo. En el capítulo 5 de Miqueas, en el verso 2, fíjese que el capítulo 5, verso 2, habla de Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Cuando le dijeron a un varón: mira, ahí está Jesús, que nació de Belén, viene de Nazaret, ¿y podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Y eso que Nazaret era más importante que Belén. Ahora, ¿qué había en Belén? Nada. Pero ¿quién le dio importancia a Belén, que aparece hasta en la Biblia? El Señor Jesús. Y Belén es la casa del pan, el pan que descendió del cielo. Entonces, hermano, fíjese que Dios no escogió algo grande. Si Dios envió a su Hijo Jesucristo y Jesús dijo, le dijeron: ¿tú eres rey? Sí, para eso he nacido. ¿Dónde? ¿En qué lugar cree usted que tenía que nacer un rey? En un palacio, en un gran palacio, hermano, ¿verdad? Entonces hubiera preparado el Señor, hubiera mandado a hacer un gran palacio de marfil y rodeado de oro y de plata, hermano, y no, un pesebre. Un rey naciendo en un pesebre, un rey naciendo en una aldea insignificante, un rey, hermano, por allá, que nadie sabía, pero que estaba escrito que iba a nacer ahí. Y cuando aquellos varones que fueron guiados por una estrella, recibieron la revelación y llegaron al palacio, porque ahí lo fueron a buscar, porque, hermano, humanamente ellos sabían: nació un rey en Israel. Nació un rey en Israel. Entonces no iban a ir a buscar al rey aquí a Belén, menos a un pesebre. Fueron a buscarlo al palacio. Y la gente se conmovió cuando llegaron aquellos hombres a la ciudad y dijeron: vienen unos reyes. Ahora, ¿cuánta gente iría con esos reyes? La tradición habla, hermanos, de 3 reyes que entraron ahí, pero, hermano, un rey no va solo. Un rey lleva su escolta, ¿verdad? Lleva aquella gente, guardias que lo cuidan, camellos, carga y todo. Entonces, era un gentío el que entró ahí, hermano. ¿Y quiénes son esos? ¿Va? Esos son reyes. ¿Y qué vienen a hacer aquí? Llegaron a donde estaba Herodes y dijeron: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y Herodes, ni por enterado, hermano. No, aquí no ha nacido nadie. ¿Pero no este es el palacio del rey? Sí. ¿Y dónde está el rey? No hay rey. Es que hemos recibido una revelación que ha nacido el rey de Israel. Hermano, el mismo rey se hubiera tenido que bajar e ir a buscar al rey, pero como era el rey, dice: no, mátenlo. ¿Dónde está? Averigüen dónde está para matarlo. Fíjese, hermano, qué tremendo.
Era el rey de Israel que habían prometido. Y mandan a llamar a los que sabían de la palabra. Y si, ¿dónde van a ser el rey de Israel? Y llegan hasta de memoria, dice, y tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las tribus, de ahí nacerá. Aquí dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Lo dijeron de memoria, pero no fueron a buscarlo, hermano. Podemos saber la palabra, podemos saber la letra, pero si no nos movemos a buscarlo. Se quedaron ahí, el rey se quedó. Vayan, dice, y averigüen dónde está y después me vienen a decir para que yo vaya también y le adore. ¿Por qué no se fue con ellos? ¿Por qué no fue después con esa actitud? No. Inmediatamente que los 3 reyes estos se fueron, hermano, se dio cuenta que había sido burlado, pero no fue burlado. Bueno, él se sintió burlado, pero realmente ellos recibieron revelación que no regresaran ahí, sino que se fueran por otro camino. Y así lo hicieron. La obediencia es recompensada. Ellos se fueron por otro camino, el rey se sintió burlado y dijo, bueno, maten a todos los niños de 2 años para abajo. ¿Cuál era su deseo? Exterminar al rey, matar al rey. Porque no quería que nadie le quitara el reinado. Tengamos cuidado cuando nosotros nos creemos soberbios, orgullosos y que tenemos todo. Y el rey humilde y sencillo viene, hermano, en semejanza de hombre, en semejanza de un niño indefenso, pero era el rey. Y el rey del universo. Fíjese, hermano, no cualquier reyesito de la tierra, el rey del universo. Y por la soberbia, la arrogancia y el orgullo del rey Herodes, mandó a que lo mataran. ¿Cuántas veces hemos intentado matar al Señor en nuestro corazón, creyendo que nosotros sabemos más que Él? El rey creía que sabía y que tenía lo mejor, lo más grande y que no lo podía perder. Ni él ni su descendencia, a pesar de que estaban sojuzgados por los romanos, pero era rey. Entonces, mi amado hermano, lo que el rey sabía no era lo que Dios quería que supiera. Lo que yo sé no es lo que Dios quiere que sepa. Lo que usted sabe no es lo que Dios quiere que sepa. Tengo que hacer, dejar mi enseñanza por un lado, lo que yo pienso, lo que yo creo, y decir, Señor, aquí estoy. Un día estaba, hermano, yo creo que ya le conté una vez esto, con un varón, y le estaba diciendo ahí que teníamos un problema con la energía, 110, 220, y había un problema ahí, empecé a ver cómo se solucionaba, y encontré la solución así en mi mente, y le digo, hágalo así, 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 pues no. ¿Por qué lo está haciendo así? No, porque yo creo que es así. Y pasamos como 1 hora ahí que él hacía esto y siempre había problema. Bajaba, tiraba el flipón. No, hombre, no es así. Hágalo así, así. Y yo, pero es que yo lo voy a hacer así. Y hágalo así. Y de repente, fíjese, hermano, que, perdone la expresión, hasta que le grité. Y le dije, deje de pensar. Así. Deje de pensar. Porque usted está pensando en cómo solucionar. Y yo ya tengo la solución. Solamente obedezca. Y cuando él oyó que le grité, ahí sí que dejó de pensar. Haga lo que yo le digo. Y pum, pum. En 2 minutos, menos de 2 minutos, estaba solucionado el problema. Y tardamos 1 hora porque yo pensaba, miraba, esta es la solución. Y decía, mire, hay que hacer esto y esto. Pum. ¿Pero por qué lo está haciendo así? Porque yo pensé que esto es mejor. Entonces, hermano, muchas veces el Señor nos tiene que dar un alto y decir, detente. No es como tú piensas, no es como tú dices. Y esa experiencia me ha servido mucho. Porque a veces estamos hablando con alguien y uno empieza a hablar y y uno mejor se calla porque dice, no, pero está bien, pero no está bien. Hay soluciones, pero no son las soluciones que Dios tiene. Entonces, mi amado hermano, el mensaje hoy es, lo que yo sé no es lo que Dios quiere que yo sepa. Lo que usted sabe no es lo que yo quiero que usted sepa. Mucho menos lo que Dios quiere que usted sepa. ¿Hay cómo quitar eso? Detente en las encrucijadas de tus caminos y pregunta por la senda antigua y anda por ella. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová. Busquemos qué es lo que hay que yo tengo que cambiar. Es lo que yo sé, pero no es lo que Dios quiere
que yo sepa. Y aquí nos encontramos con tantas cosas, mi amado hermano, en Miqueas 5, donde dice, hermano, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Estaba profetizado y se cumplió. Y sabemos que fue cumplida esa palabra. Pero hay algo más, hermano. Y dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, como estamos aprendiendo a pensar, cómo quiere Dios que piensa, ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? De Cristo Jesús, de Jesús. Está hablando del que Dios iba a enviar, de Jesús. Pero hermano dice, de ti me saldrá, es decir, ahí va a nacer. ¿En dónde? En Belén. ¿Dónde va a nacer el rey? Le dicen. En Belén, porque escrito está. Y tú, Belén, Éfrata. ¿De dónde va a nacer el rey? En Belén. ¿Dónde nació el rey? En Belén. Pero ¿y por qué dice seguidamente, hermano, sus salidas son desde el principio? Desde la eternidad. Sigue hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces, si Jesús vino y nació en Belén hace aproximadamente 2000 y pico de años, entonces veamos, aquí está, digamos acá, Belén de Éfrata, y aquí nació Jesús. Aquí nació como niño, un bebé semejante a nosotros, pero dice que sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. ¿Qué cree usted que es eso? ¿O qué recibe usted que es eso? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si van a ser aquí, ¿de qué salidas está hablando? Orígenes, ¿qué más? Es decir, que el Señor salía desde la eternidad. ¿A dónde? A las creaciones. ¿Cómo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. ¿De quién habla? De Jesús. Juan también dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, ¿verdad? Hermano, pero está hablando de que sale. Entonces, si nació aquí, y habla de que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién salía? ¿Qué es salir? Primero, ¿qué es salir? Dejar el lugar donde está para ir a otro lugar. Es decir, sus visitas eran desde la eternidad, sus salidas para ir a visitar. ¿A visitar a quién? ¿A quién iba a visitar? A sus creaciones. Pero ¿y si vino a nacer aquí? Entonces, ¿cómo es que salía antes? Y aquí mismo, en este mismo verso está diciendo, Él va, de ahí saldrá el que será rey, pero sus salidas han sido antes. Está diciendo, Él no tiene principio ni fin. Aquí va a ser manifestado en cuerpo semejante al hombre. No solamente cuerpo, sino, hermano, hijo de hombre, con espíritu, alma y cuerpo humano. Pero antes de eso, ¿cómo salía? En espíritu, pero lo tocaban, lo tocaban, era palpable. ¿Y por qué dice, hermano, que era palpable? ¿Usted se recuerda de Génesis capítulo 14? ¿Qué dice Génesis capítulo 14? Habla de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sabe qué quiere decir Melquisedec? Rey justo. ¿Y quién es el rey justo? Jesús. Y rey de Salem.
quiere decir rey de paz. ¿Y quién es el rey de paz? Entonces, ¿quién era él? Y lo tocaba. Y Abraham le dio los diezmos. Fíjese, hermano, que aquí cae la teoría de muchos que dicen que el diezmo tiene que venir del fruto de la tierra, de lo que usted siembra en la tierra. Pero ¿de dónde venía Abraham cuando se encontró con Melquisedec? De una batalla. ¿Y qué le dio? Lo que había él adquirido en la batalla, hermano, y le dio los diezmos de todo. ¿Qué fue a sembrar a la batalla? No fue a sembrar mangos, ni cocos, ni... Fue a arrebatar, hermano, a Lot y a los de Sodoma, ¿verdad? Y en la guerra, pues lo que quedaba ahí, pues lo tenían que llevar, eran los pertrechos de guerra que recogían, ¿verdad? Entonces fue y le entregó los diezmos a Melquisedec. Entonces, la manifestación de Melquisedec, ¿qué es? Bueno, aquí vamos a aprender algo más, ¿sí? Tal vez usted lo sabe. Estas son teofanías. ¿Y qué es una teofanía? Teo, Dios, fanía, manifestación, fanes, no me recuerdo bien, pero no me gusta, lo sé, pero ¿de qué nos sirve, hermanos? Viene de latín tal y tal cosa, mejor el significado entero, ¿verdad? Teo viene de Dios y fanía, manifestación, entonces manifestación de Dios a los hombres. Entonces era la manifestación de Dios, y cuando es Jesús el que se manifiesta, es una cristofanía, es una manifestación de Dios, una manifestación de Cristo Jesús, hermano, a los hombres, bueno, a sus creaciones, pero en este caso sería a los hombres. Entonces, aquí estaba manifestándose, pero en cuerpo, pero ¿qué cuerpo? Era otro cuerpo. No era el cuerpo humano. El cuerpo humano vino y fue puesto en el vientre de María. Entonces, hermano, Dios hace como Él quiere. Ahora, veamos en Primera de Pedro 1:11. Primera de Pedro 1:11. Pero este es otro nivel, ¿verdad? No es tanto físico, sino que es de espíritu. Porque si Jesús nació en Belén y ahí creció después, y después fue llevado a Egipto y después volvió otra vez, hermano, a Capernaum y a todos esos lugares y todo, podríamos decir, bueno, está bien, pero hermano, pero si usted ve Primera de Pedro capítulo 1:11, es que aquí se botan nuestros conceptos y tenemos que entrar a ver qué dice el Espíritu de Dios a nuestro espíritu, para que por el Espíritu podamos entenderlo. Primera de Pedro 1:11 dice, mi amado hermano, que los profetas anhelaban saber de estas cosas. 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ellos profetizaron de una gracia que no era para ellos, sino que era para nosotros. Dice, hermano, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Está hablando de los profetas antiguos, pero ya estaba el Espíritu de Cristo en ellos. Fíjese, hermano, entonces uno se dice, vino Jesús, dice, se murió y vino el Espíritu de Cristo y está en nosotros, dice, y entonces ¿qué pasó con los antiguos? ¿Por medio de quién se salvaron? ¿Por medio de quién hablaba Dios? Por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ahora, en ese tiempo no lo entendían porque no les había sido revelado Jesús a todos. A algunos sí, porque Moisés dice, muéstrame el camino para que yo te conozca. Entonces ya sabía, ¿y este cordero qué significa? Y va más allá. David, ¿verdad? Dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradó. Me preparaste cuerpo, oh Dios, para hacer tu voluntad, ¿verdad? Entonces, pero eso era lo que Jesús iba a decir. Pero lo profetizó David, viviendo él experiencias tremendas, llegando a la conclusión, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste.
Me preparaste cuerpo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces le prepararon cuerpo para venir a hacer la voluntad, pero antes había una manifestación de Dios y manifestación de Cristo. ¿Cómo se manifestaba Cristo? ¿Quién sería, hermano, el ¿qué era? Capitán, no me recuerdo qué, en Josué, cuando llega Josué y dice, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? No, dice, como, para no equivocarnos, mejor busquemos Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ahora, en ese momento era príncipe del ejército de Jehová. ¿Y quién es el príncipe? Jesús. ¿Y cuando habla el ángel de Jehová? ¿Quién sería el ángel de Jehová? Jesús. Solo que todavía no había nacido, hermano. No había nacido en un cuerpo, no ha venido a la tierra en espíritu, alma y cuerpo, pero él ya salía desde la eternidad. Sí, eso es una cosa tremenda. Por eso pues, empezamos, lo que yo sé, que creo que es lo que yo creo que Dios quiere, no es lo que Dios quiere que yo sepa. Entonces tenemos que indagar y decir, Señor, no sé nada, Señor, mejor enséñame. Enséñame. Entonces, hermano, abrimos nuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo salía Jesús? ¿De dónde salía? ¿En qué cuerpo? Bueno, entonces tenemos aquí las teofanías, las manifestaciones de Dios a su creación, a los humanos. Cristofanía, las manifestaciones de Cristo antes de tener un cuerpo humano. Antes de. Ahora, veamos en 1 de Pedro 1:11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, ya el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Y Jesús todavía no había venido a la tierra como hombre, pero ya el Espíritu de Cristo estaba en ellos. ¿En quién? En los profetas. Y el Espíritu Santo se movía sobre ellos. El Espíritu Santo no moraba en ellos, estaba sobre ellos, pero el Espíritu de Cristo sí estaba en ellos y profetizaban por el Espíritu de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es Jesús. Entonces, hermano, tenemos que tener a Cristo Jesús en nuestro corazón para profetizar, para hablar, para predicar, para enseñar de las cosas que Dios quiere enseñarnos. Me estoy dando a entender, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Y entonces, ¿esto para qué es, hermano? Para que veamos que nosotros sabemos lo que Dios, nosotros creemos que sabemos lo que Dios quiere y no es lo que Dios quiere que sepamos, que Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Primero de Pedro, entonces ya vimos que el Espíritu de Cristo estaba en esos profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pero veamos, hermano, Hebreos. En Hebreos 1, verso 5, dice en adelante, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y verso 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, cuando lo introduce aquí al mundo, como un niño, entonces dice, adórenle los ángeles.
¿Y quién vino a adorar cuando Jesús nació? ¿Qué vieron? No. Sigamos la línea. No, tampoco. Porque los pastores no adoraron por sí mismos. Vinieron ángeles a alabar y adorar y a decir, vayan, ha nacido el Salvador. Entonces, ángeles vinieron. ¿Pero quién les dio la orden? Dios. Entonces, ¿quién era este niño que era adorable? No era un simple rey. Era alguien que había que adorar. Y el mismo Dios dijo, no adoren a nadie. Y ahora Dios da una orden que a él sí le pueden adorar. ¿Pero cuándo? Otra vez. ¿Cuántas veces había venido a la tierra entonces? Pero no había dado la orden que le adoraran. Pero ahora, como nacido como hombre, ahora sí le dan la orden, adórenle. ¿Me estoy dando a entender? Antes venía, pero no tenían la orden de adorar. Pero cuando nace, le dan la orden a los ángeles, adórenle. Y los ángeles vinieron y le dijeron a los pastores, vayan. Y Dios, a través de la ciencia de estos hombres, les revela a través de su ciencia, hermano, a través de lo que estaban viendo ahí, en una estrella y toda la cuestión, la revelación de Dios, hermano, que tenían que llegar a Israel e ir a buscar al rey. ¿Para qué? Para adorarle. Iban a adorarle. Pero los que no tenían la revelación no le adoraron. Le llegó el conocimiento. Veamos la diferencia entre la revelación y el conocimiento. Le llegó el conocimiento a los sacerdotes. Le llegó el conocimiento a toda la gente de Jerusalén, porque dijeron, ¿quiénes son esos reyes? Dice que vienen a adorar al rey que ha nacido. Entonces les llegó el conocimiento de que había nacido un rey, ¿verdad? Y vieron, hermano, tuvieron una experiencia y conocieron, supieron que habían venido unos reyes de otros lados, tuvieron el testimonio de que habían venido unos reyes de otro lado. ¿A qué? A adorar al rey que había nacido. ¿Pero eso les sirvió para ir a adorar a ellos? No. Le sirvió a Herodes ese conocimiento, esa palabra que los reyes del oriente le vinieron a decir a Herodes, hermano, le vinieron a decir los reyes de oriente, ha nacido el rey de Israel. ¿Le sirvió eso para ir a adorar? No, al contrario, usaron eso para matarlo, para querer matarlo, porque no lo mataron. Entonces nos damos cuenta que lo que sabemos no es válido para poder adorar al Señor. ¿Se da cuenta? Lo que yo sé de lo que dicen de Dios para adorarlo, no me lleva a adorarle. ¿Qué me lleva a adorarle? La revelación. Que me revele. ¿Y a dónde viene la revelación? Al Espíritu. ¿Y quién me revela? El Espíritu Santo. Entonces viene Dios y le da la orden a los ángeles, adórenle. Y los ángeles adoran, alaban y van con los pastores y dicen, vayan a adorarle también. Vayan a ver, ha nacido el Salvador. Aquellos ángeles reciben la revelación y van a dar testimonio y dice, venimos a adorar al Rey de Israel. Cuando un rey nacía, iban a visitarlo, pero a este lo iban a adorar. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ¿qué despierta la adoración en el hombre? La revelación del Espíritu Santo de Dios, la revelación de Dios a nuestro espíritu acerca de Jesús, el Rey. Nos tienen que enseñar lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que no es lo que nosotros sabemos, sino es lo que Dios nos quiere enseñar. Conclusión, lo que yo pienso que sé que es bueno para adorar, no es lo que Dios quiere que yo sepa que es bueno para adorar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo, agarrar mi almohadilla y borrar de mi cerebro y de mi mente lo que yo sé, que pienso que es adorar. Y venir y decir, Señor, no sé nada, enséñame tú.
Entonces, si llegamos a esa conclusión, ¿se puede enseñar a adorar? Sí, porque no sé. A la samaritana le dicen, adoras lo que no conoces. Y nosotros estamos como la samaritana, adoramos lo que no conocemos, que sabemos que dice Dios y que sabemos que hay que adorar a Dios, pero la samaritana sabía y era adoradora, pero tuvo que venir la revelación de Dios a través de Jesús para poderle decir, adoras lo que no conoces. Pero viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, yo tengo que adorar en espíritu y en verdad. Entonces, lo que yo creo que sé que es adoración a Dios, no es lo que Dios quiere que yo sepa que es adoración a Dios, sino lo que Él me quiere enseñar. Así que borremos el CD o la memoria o el USB y digamos, Señor, enséñame tú. Estoy dispuesto, quiero hacerlo. Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas? Sí. Ni la sombra de la sombra. Ajá. Es que hoy estaba ahí arriba y me dijo el Señor, lo que el pueblo cree que sabe que es lo que yo quiero, no es lo que tú quieres de ellos, mucho menos lo que yo quiero que ellos sepan. ¿Qué quiere decir? No sabemos nada. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿quién va a enseñar? Alguien que está en el Espíritu, por el Espíritu, y puede ser el hombre más sencillo e insignificante o la mujer más sencilla e insignificante que va a venir a enseñar. Pero si yo me creo que sé mucho, no voy a poder recibir lo que me traen. Ahora, tenemos que estar atentos y decir, ¿quién a quién envía Dios? ¿A quién levanta Dios? Puede ser el más insignificante de todos nosotros, pero no es por arrogancia ni por conocimiento humano. Todo conocimiento humano aquí se desvanece, sino que es la revelación que Dios trae a nosotros. Porque los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿quién va a venir a enseñar? ¿Quién le enseñó a David? Jesús, el Cristo, esto, hermano. ¿Quién tenía el conocimiento? Mire, conocimiento de las cosas de Dios lo tenían los sacerdotes y lo tenían los levitas. Y los profetas también recibían de Dios, pero realmente el conocimiento sí lo tenían los sacerdotes y los levitas. Pero ¿qué dijo David acerca de los sacerdotes y de los levitas? Lo que hacían ellos, dijo, sacrificio y ofrenda no te agradaron. Me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Y Dios le dice, quiero que seas el dulce cantor de Israel. Los sacerdotes y los levitas cantaban en el templo, solo hacían sacrificios. Hacían cantos, ritos, rituales ahí, pero realmente dice el verdadero adorador. Ahora, ¿quién viene a enseñarle? Lo que David sabe, lo que David tiene. A David se llegaba y cargaba el efod, que era una de las
uno de los utensilios que usaban los sacerdotes. ¿Por qué David usaba eso? Hermano, si no podía usarlo, porque no era sacerdote de la tribu de Leví, porque hubo un sacerdote de mayor rango que le enseñó. ¿Quién es ese sacerdote de mayor rango que le enseñó? Melquisedec. Porque ¿quién profetizó? ¿Quién profetizó de Melquisedec? Él dijo, hermano, según Hebreos, pero aquí en Hebreos está ya ahí, pero antes de Hebreos está, vamos a ver, 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, etcétera. Hermano, este Melquisedec, ¿verdad?, que también vemos aquí, 7:15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces, aquí habla de Melquisedec que estaba establecido por el poder de una vida indestructible. Quiere decir, inmortal. Dice que Melquisedec era sin principio y sin fin de días, eterno. Y Jesús salía desde la eternidad. Sus salidas eran desde la eternidad. ¿Cómo aprendió David que iba a venir un sacerdote? Y le dice, hermano, David profetiza diciendo, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. ¿Cómo lo supo David? Tuvo que venir este Melquisedec, que era ya lo agarramos, cristofanía a David a enseñarle. Por eso David era sacerdote, sin ser sacerdote, porque en el capítulo 7, versos 15 dice, y esto es aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. El sacerdocio de Melquisedec era distinto al arónico y al levítico. ¿Por qué los sacerdotes no mataron a David? ¿O no detuvieron a David? Porque percibieron que había algo diferente. ¿Por qué los sacerdotes en el tiempo del rey Usías, que le salió lepra? Hermano, él entró al templo, como era descendiente de David. Si mi papá entraba al tabernáculo, mi abuelo, mi bisabuelo, tatarabuelo, entraba al tabernáculo como rey, ¿verdad? Entraba al tabernáculo y él también quiso entrar. Usías creo que es. Quiso entrar, hermano. Y cuando quiso entrar, los sacerdotes, 70 creo yo, se pusieron enfrente y dicen, no te es permitido entrar, oh rey. Tu lugar es en el palacio, aquí no te es permitido. Y él se enojó y le salió lepra y se fue y vivió en una casa hasta el fin de sus días. Una casita alejada de la ciudad. Entonces, hermano, ahí nos muestra el Señor que por muy rey que era, no podían entrar al templo. En cambio, David entraba a la presencia de Dios porque iba en función de otro sacerdocio. Si fuera por el sacerdocio levítico y arónico, ninguno de nosotros entramos. Pero nosotros estamos en el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote es Jesús. 7. Y por eso, hermano, aquí dice 7:8. Y no es el tema, no, nada más lo toco así nada más, pero no es una cosa así. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Leví recibía los diezmos, que eran los sacerdotes, hermano. Pero Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de Leví. Era mayor todavía. Y no había nacido Leví. Leví todavía estaba en los lomos de Abraham. Cuando Abraham por Leví diezmó,
por él, ¿verdad? Repito, por él diezma Abraham. Le dije, no vine a filosofar porque estoy computado, ahí de ti hay que agarrar porque estamos abriendo nuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, mi amado hermano, y esos son ciertas cositas ahí que le dejo para que usted vaya despertando. ¿Y por qué estoy? ¿Para qué? Y todo, para que vaya ensanchándose en nuestro espíritu. Vi una mano levantada por acá. La adoración, y hablé claramente la vez pasada, la adoración aquí en la iglesia es el fruto de una vida dedicada a Dios afuera. ¿Cómo vivo afuera? Si afuera anhelo cambiar a pesar de lo que soy, pero solo con el anhelo ya Dios toma ese anhelo para manifestarlo como un fruto aquí. Porque no podemos cambiar de un día para otro. Póngale a una persona enojada, ¿verdad? Y uno ve que está gritando y enojada allá afuera y al ratito está lavando aquí. Nosotros juzgamos y decimos, ese no sirve. Eso es falso. Pero no sabemos si adentro tiene el deseo de cambiar, aunque esté enojado. Aunque lo hayamos visto hace 5 minutos peleando y gritando, pero no sabemos adentro si hay un deseo. He hablado esto porque hay gente, hermano, que no desea el cambio, que se sientan, se sientan su macho y dicen, así soy, y si quiere Dios que me use como soy. Y es más, hermano, le digo porque lo he oído de pastores. Y dice, si quiere Dios que me use como yo soy, así como usó a Sansón, ¿verdad? Que miraba a una prostituta y iba detrás de ella. Miraba a una mujer y iba detrás de ella. Miraba a otra y iba detrás de ella, ¿verdad? Y Dios lo usaba. Pero ¿cómo terminó? ¿A qué me va a hacer Dios si Dios los usó grandemente? Y ahí están, ¿verdad? Dios los usó. ¿Cómo terminaron? Entonces ahora es el deseo realmente de cambiar, porque ¿sabe por qué? Allá en el Antiguo Testamento, con todos estos ministros del Señor, ellos no tenían el Espíritu Santo dentro. Esa es la diferencia. Aunque los profetas que inquirieron, no todos los profetas que inquirieron acerca de estas cosas y de esta salvación, ellos tuvieron el Espíritu de Cristo en ellos, pero no al Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre ellos, pero luego se iba. Pero cuando estaban indagando de la salvación, de quién era y todo, venía el Espíritu de Cristo para enseñarles acerca de los padecimientos de Cristo y de las glorias de Él. Pero en esta dispensación, porque está la dispensación del Padre, la dispensación del Hijo y la dispensación del Espíritu Santo, en esta dispensación, hermano, ya tenemos el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo dentro de nosotros. No podemos compararnos con los profetas y con los hombres que usó grandemente en el pasado, que no cambiaron, porque no tenían el Espíritu Santo dentro. Pero si nosotros ya tenemos el Espíritu Santo dentro, el mismo Espíritu Santo nos motiva a desear cambiar. Entonces esa es la diferencia. ¿Por qué Dios usó grandemente a Sansón como era? Porque no tenía el Espíritu Santo dentro. Si usted le dice, y vino el Espíritu de Dios sobre él e hizo tal. Y cuando le quitaron el pelo, hermano, estaba externo, ¿verdad? Le quitaron el pelo, dice, y se fue la unción, se fue el Espíritu de él y no se dio cuenta a qué hora se fue. Pero no salió, estaba sobre él. Entonces no le podían exigir cambios porque no estaba el Espíritu Santo dentro. Ahora, un día, hace muchos años, yo estaba, hermano, y el Señor me dijo, yo les voy a pedir a ustedes cambios porque ya les di a mi Santo Espíritu dentro. Si no tuvieran el Espíritu Santo dentro, yo no les exigiría, pero como ya lo tienen, yo les puedo exigir que cambien, dijo el Señor. Entonces, ¿se le puede exigir a un cristiano que cambie, especialmente a alguien que está en el servicio que cambie? Sí. ¿Y sabe por qué? Porque ya tiene el Espíritu Santo dentro. Ahora, si no quiere cambiar es porque no tiene al Espíritu Santo dentro. Cree tenerlo, pero no lo tiene. Si hay alguien aquí, ¿hay alguien aquí que no quiera cambiar? O que crea que no es necesario cambiar, es señal que no tiene al Espíritu Santo dentro. Y se lo digo porque el mismo Señor me lo dijo.
Me dijo, yo le puedo exigir a mi pueblo que cambie porque ya les di al Espíritu Santo y lo tienen dentro. Si no tuvieran el Espíritu Santo dentro, no les exigiría, porque ustedes no tienen el poder para cambiar. Pero el Espíritu Santo de Dios sí tiene el poder para cambiar. Pero el Espíritu Santo de Dios no va a venir y le va a agarrar el brazo y decir, cambia. Tiene que ser voluntario, decir, Señor, yo quiero cambiar. Entonces el Espíritu Santo de Dios comienza a trabajar. ¿El cambio es de la noche a la mañana? No, es gradual. El deseo es dentro. Así. Adorar es tener una forma de vida. Y para tener esta forma de vida, lo primero es reconocer autoridad. Ese es el primero. La samaritana llega a Jesús y le dice, dame de beber. No, esto y esto y esto. Bueno, si tú supieras el don de Dios que está en mí, tú me pedirías de beber a mí, yo te daría y nunca más vendrías a traer agua aquí a este pozo. Nunca vendrías a recibir más conocimiento humano, sino que te daría la revelación de vida eterna. Dame esa agua, dame de beber esa agua. Tráeme a tu marido, pues. Te voy a dar la revelación, pero tráeme a la autoridad que está sobre ti. No dice, no tengo marido. Es cierto, dice, 5 has tenido. Y a ninguno de ellos has reconocido. Y el que ahora tienes, tampoco lo reconoces. ¿Ah? Entonces, ¿qué está pidiendo al principio? Autoridad para poderle dar. No que tenga autoridad, que reconozca autoridad. ¿Reconoces autoridad por el Espíritu? No tengo. Es cierto, no tienes. 5 has tenido y ninguno te ha servido. Y el que ahora tienes tampoco. Entonces, para tener una forma de vida, tenemos que reconocer autoridad. Es lo primero, autoridad. Y véalo usted en la samaritana. Quiero de esa agua, tráeme a tu marido. Y el marido era señal de autoridad ahí en ese momento. Y no tenía esa señal de autoridad. Tengo yo la señal de autoridad. Mire, hermano, qué tremendo. ¿Por qué cree usted que a los discípulos no les enseñó a adorar? Y a la samaritana sí. A los discípulos les enseñó a qué? A orar. Pero a la samaritana, a adorar. Como que el hombre es más duro, ¿no? Como que el hombre es más duro, pero ahora mejor oren, muchachos. Y a la mujer, adoren. Pero tienes que reconocer autoridad. Tienes que reconocer autoridad para poder adorar. ¿Ah? Entonces, estoy en base a la Biblia, así que no me mire así raro. En base a la Biblia, hermano. Entonces, por eso, lo que yo creo que sé que es adorar delante de lo que Dios me quiere enseñar a mí, no sirve. Para realmente adorar, tengo que reconocer por espíritu autoridad. La autoridad que Dios ha asignado en un lugar. El problema, lo dije hace tiempo, según el diagnóstico que Dios dio, ¿verdad? Inanición. ¿Y por qué hay inanición? Porque habiendo comida no comen. ¿Y por qué? Porque cada uno se cree que lo sabe todo y no deja que le enseñen. Ahora, el punto está aquí, en esto, mire. Tal vez no así. El punto está aquí. Voy a tratar de explicarlo. Y aquí tal vez vamos a ir ya dándole forma a esto. La autoridad está aquí. Una autoridad que Dios asigna o delega, digamos asigna. Dios designa tal vez, designa, nombra. Una autoridad que Dios nombra, ya lo designó. Pongámosle aquí al pastor, ¿verdad? Viene y Dios designa al pastor. Entonces aquí le da la autoridad al pastor. Pero el pastor no tiene tiempo por esto y por lo otro. Entonces, ¿qué hace el pastor? Delega. Delega.
Pero en la delegación va también una asignación de funciones. Entonces hay una delegación, hay una asignación de funciones. Entonces el pastor, pongámoslo aquí, el pastor recibe ciertos lineamientos y entonces delega a alguien. ¿Para qué? Diga, mira, quiero que les enseñe a adorar en tal forma hoy a los hermanos que me están hablando de alabanza, ¿va? A los hermanos que conforman la alabanza, quiero que les enseñe hoy tal y tal cosa, o esta semana, o este mes, o este año. ¿Quién tiene la autoridad delegada en este momento? El pastor fue designado y tiene la autoridad, de él viene, pero si él asigna a alguien para que venga a enseñar a otro, ¿será que corre el aceite o no corre el aceite? Corre. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Él tiene una asignación de funciones. Y si él viene, el delegado viene y dice, mire, hoy vamos a cantar, hoy solo vamos a hablar, vamos a hacer esto, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, porque vamos a aprender a adorar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. El que sabe dice, eso no es así, así no se adora. Si no le están enseñando a cantar, le están enseñando a, no, a obedecer. Entonces no es tanto cantar, es obedecer. Pongámosle cuando estamos hablando de alabanza. Yo designo, porque no, el Señor me designó, yo delego. Hay encargados de alabanza. No ha habido una orden directa todavía. El Señor me ha dicho por qué, esperemos. Ahí están y están trabajando. Pero una orden directa, decir, hoy quiero que hagan tal y tal cosa, o esta semana quiero tal, todavía no se ha dado. Todavía no se ha dado porque Dios está ordenando las piezas. Pero suponiendo hoy que vengo yo y recibo de parte de Dios, esta semana solo vamos a cantar un canto en tal nota. Y el que asigno, que sea los que están encargados, que a mí no a mí, sino a Dios se le antoja, o Dios decide que yo le diga al hermano Pedrito que está ahí, mi hermano Pedrito, hoy le vas a enseñar a todos los hermanos a cantar tal canto. Y el hermano viene y pongámoslo que no tiene buena voz, ni puede cantar bien, ni puede tocar bien, pero él está delegado. Y empieza, ¿qué pasa con los que saben? ¿Estarán dispuestos a reconocer la autoridad delegada que fue asignada con esa función? ¿Por qué? ¿Todo el que dijiste no? ¿Por qué? Porque ya es maestro, y porque es rebelde, y porque es desobediente. Así de sencillo. Entonces está bloqueada la adoración. La adoración de Dios, no lo que yo creo de adoración. Lo que yo creo va a fluir, pero lo que Dios cree, no, porque la adoración es una norma de vida reconociendo autoridad. ¿Qué autoridad? Yo respeto al hermano, al apóstol, pues. Pero si yo designo que esta semana, no designo yo, el Señor dice tal y tal cosa hoy, es que eso no me gusta. No es así. Yo siento de Dios. Dios me dijo. ¿Dios puede decir algo contrario a lo que dice una autoridad? Sí. Sí. Si Dios me dice a mí, imagínense, hermano, vengan aquí. Usted está allá y Dios le dice, esta Biblia es negra. ¿De qué color ve usted la Biblia? Negra. Pero a mí me dice Dios aquí, la Biblia es blanca. ¿Quién tiene la razón?
¿Usted o yo? Diga. Usted está allá y yo le digo, no hermano, es negra. ¿Será que yo tengo la razón para usted? No, no, pero yo le digo, no es negra. Usted dice, es negra, yo le digo, es blanca. Exactamente. Desde el punto de vista suyo, de lo que Dios le dijo, es negra. Desde el punto de vista mío, de lo que Dios me dijo, es blanca. Ahora, ¿quién tiene la autoridad? No, aquí ahorita. ¿Quién tiene la autoridad? Digo, usted tiene razón. Usted tiene razón y estoy seguro que Dios le habló desde su punto de vista. Pero si yo soy la autoridad, Dios me habló desde mi punto de vista. Y mire, entonces ya le revelo. Es blanca, ¿verdad? Ah, sí, hermano, es blanca, es que no sabía. No, sabía, pero no quería. Veamos. Si alguien que se delega, vamos a hablar de las autoridades delegadas, alguien que se delega para probar el corazón de la gente, se le da una orden muy sencilla y el que delega viene a cumplir la orden que se le da, sencillita, pero no dice, el hermano pastor me lo dijo, sino que viene, hoy vamos a tocar y a cantar tal y tal cosa. Y viene uno de aquí y dice, hermano, yo recibí de parte de Dios que no es así. ¿Quién tiene la razón? ¿A quién se le va a obedecer? ¿Al que está aquí diciendo yo recibí de parte de Dios que no es así? ¿O al que está aquí con una autoridad delegada? Ese es el punto clave, hermano. Es que Dios me dijo, sí, Dios se lo dijo. ¿Para cuándo? Yo me recordé, ahora que Dios me está enseñando esto, me recordé de un hermano que Dios lo usaba en alabanza. Estuvimos allá y después vino un tiempo aquí, después se fue. Y me dijo, es que mire, a Dios le urge, así, Dios me habló y a Dios le urge que yo esté en la alabanza, pero ustedes no me dan la oportunidad a mí. Pero a Dios le urge. Y muchos se burlaron, hermano. Y el Señor me habló hace poco, imagínense, después de unos 10 años, que Dios me hizo entender, sí, me dijo Dios. A mí me urgía que Él estuviera en la alabanza, porque quería usarlo grandemente para la alabanza y la adoración. Y perdón, Señor, entonces cometimos un gran error. No, a mí me urgía, y le decía a Él que me urgía, para que Él cambiara sus actitudes y reconociera autoridad. No era tanto de venir a exigir de subir, sino que a Dios le urgía, pero quería que cambiara. Y hasta el día de hoy no está. Y a Dios le urge. Y alguien, hermano, a Dios le urge tal y tal nota. Dios me lo dijo, sí. Pero ya cambió las notas de adentro usted. Para poder dar la nota que a Dios le urge oír. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces, mi amado hermano, el punto clave para ser un adorador es ¿quién es tu autoridad? Yo no sé ni quién, hermano, porque está fulano, no sé quién obedecer. A nadie obedece. Entonces viene Dios y dice, bueno, tienes 3 autoridades sobre ti, pero ninguno de los 3 es. Y el que anhelas que venga, tampoco te vas a sujetar a él porque vas a querer manipularlo. Así de sencillo. Sí, hermano. Sí, hermano. Es un anhelo, un deseo de cambiar. Soy pecador, tengo pensamientos, tengo esto, pero anhelo cambiar. Quiero ser diferente, pero tengo que proponerme. Pero no puedo caer en aquello, no, que Dios me use como yo soy. No es así. Eso era en el Antiguo Testamento porque no tenían el Espíritu Santo. Y si usted se da cuenta, dice, les hablé y les di voces desde temprano y sin cesar a través de los profetas y no hicieron caso y vino destrucción. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo adentro, estaba afuera. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, he terminado mi carrera con gozo. ¿Quién era Pablo, hermano? Alguien que hacía blasfemar a la gente, ¿no? Un perseguidor de la iglesia. ¿Y cómo termina? Terminé mi carrera con gozo.
he guardado la fe, solo me queda recibir la corona de vida. ¿Cambió o no cambió? ¿Anheló cambiar? Sí. ¡Ay, miserable hombre de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Inmediatamente, gracias doy a Jesucristo, Él. Entonces hay un cambio. Entonces, anheló cambiar. Ahora, ¿por qué no le van a obedecer? No, pero ¿por qué no lo va a obedecer? Entonces la rebeldía no está en este, está en este, porque Dios pone a prueba la obediencia. Dios pone a prueba la obediencia. Hubieran mandado ustedes a uno, los papás, ¿verdad? Y aún los ya grandes, hubieran mandado ustedes. Veamos Elí. ¿Quién era Elí? Dice que era un hombre comodón, que no corregía a sus hijos, escaseaba la palabra y no tenía visión. ¿Hubieran mandado ustedes a uno de sus hijos a que Elí los enseñara? No. Pues aquí hay un montón de Elís. Comodones, sin visión, sin palabra, sin poner el ejemplo. Pero ¿y si Dios quiere mandar a Samueles para que aprendan de los Elís? ¿Y cómo terminó Samuel? Samuel, fiel profeta de Jehová desde Dan hasta Berseba. ¿Quién fue su maestro? Elí. ¿Qué vio de Elí? Errores. Y los errores de Elí le sirvieron a él para que él no los hiciera. Pero ¿se rebeló a Elí o le obedeció? Le obedeció. Ese es el punto clave, hermano. Ese es el punto clave. La obediencia sin ver las actitudes del otro. Entonces ahí es donde nos prueba Dios. Porque si trae a un perfecto, primero, no hay ningún perfecto. Si trae a un ángel, dice que se rebelaron contra los ángeles, fíjese hermano. ¿Quién? El pueblo de Israel se rebeló contra los ángeles. 32 o 33 de Éxodo, dice, yo enviaré mi ángel, dice, y tengan cuidado, porque si se rebelan contra él, dice, la ira de él caerá sobre ustedes. ¿Cayó la ira del ángel sobre Israel? ¿Entró a Canaán? No, porque se iró al ángel y no entraron. Entonces, ¿se rebelaron contra el ángel? Sí. ¿Si se rebelaron contra Dios? Sí, no sé quién levantó la mano. ¿Es probada la obediencia? Sí. Y para obedecer a alguien no tiene que ser perfecto, es imperfecto. Pero delegada, no que alguien venga y diga, vamos a hacer. Por eso le digo, ¿ha habido órdenes directas en este tiempo en cualquiera de los grupos? Vamos a ver, ancianos, ¿han tenido órdenes directas ustedes mías para hacer en una semana? No. ¿Alabanza han tenido para esta semana órdenes directas? No. ¿Diáconos, diaconisas han tenido órdenes directas? No. ¿Y por qué yo le pregunto al Señor, yo soy el flojo? No, los estoy probando. Para ver quién quiere voluntariamente servir. Y ya cuando veas quién quiere voluntariamente servir, entonces vas a dar órdenes por el Espíritu. Porque si ahorita das órdenes, no las van a obedecer y van a ponerse bajo ira. Bajo ira. Por eso no han habido órdenes directas. Pero viene el tiempo de órdenes directas, por eso nos están preparando. ¿Va? ¿Quién va a estar? Entonces, tenemos que aprender. Hay autoridades que Dios designa, que Dios delega con asignaciones. Podemos decir, esta semana tal y tal, fulano de tal, la otra semana fulano de tal, la otra semana fulano de tal. Entonces, ya se sabe que el delegado es fulano. Pero si este ya aprendió, él, como dijo hace rato, ¿verdad? Tiene que dar el ejemplo. ¿Pero cuándo? Cuando reconoce autoridad. Porque si no da el ejemplo, tampoco reconoce autoridad. Y yo tuve una experiencia la semana pasada, se les conté, y me dijo el Señor, en el campo profético, ¿a quién ves sujeto a tu espíritu como profeta? En la iglesia. A ninguno, Señor. Y en el campo ministerial,
A ninguno, Señor. Entonces en el campo profético no hay ninguno sujeto al Espíritu. Y en el campo ministerial tampoco. Entonces, ¿cómo se va a dar una orden? Ahora, les dio órdenes Jesús a los discípulos antes de la cruz. Algunas órdenes, pero no órdenes. Pero cuando resucitó, les dice, y les dio órdenes por el Espíritu. Entonces ya vino con orden, porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, prediquen el Evangelio. Y les dio órdenes por el Espíritu en 40 días. Y en esos 40 días los preparó para que cuando viniera el Espíritu Santo de Dios pudieran obedecerle al Espíritu Santo de Dios. Y empezaron a obedecer e irse. Hermano, el problema grande es este, hermano, porque siempre miramos las debilidades de los demás y eso impide que nosotros entremos, pero nos lleva a un punto: somos rebeldes y desobedientes. Sí, perdón. Porque él se mantenía junto al arca en el templo, entonces él lo que le importaba era la administración al Señor, importando los errores de él. Sí. Pero sí reconocía a Elí, porque ahí dice claramente, ministraba a Jehová. ¿A quién viene a ministrar? A Jehová, reconociendo la autoridad del sacerdote que está de turno. Ana, ¿cuándo recibió a Ana su bendición? Primero, cuando el Cana le llama la atención y le dice el Cana, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Yo soy tu autoridad, no tus hijos. Hermano, bueno, aquí están, las mujeres de aquí son sabias, ¿verdad? Pero hay mujeres que no son sabias, que le dan más importancia a los hijos que al marido. Fíjese, hermano, pues los maridos se buscan otra. Sí, espiritualmente le dan más importancia a los hijos que al marido. Ajá. Y es el marido y luego los hijos. Cuando el marido dice, no, atendí a mis hijos primero, después a mí, ahí es diferente. Pero no está exigiendo, está en el orden, ¿va? Entonces, hermano, pues Ana viene, hermano, y el Cana le dice, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Vuelve en sí, va al templo y va a orar. Y empieza a orar. ¿Pero quién estaba ahí? Elí. A pesar de que Elí, ¿cómo la juzgó, hermano? ¿La juzgó bien? Mal. ¿Y acaso por eso se rebeló Ana? No. No, mi Señor, es que mi alma está amargada y estoy llorando pues de amargura por esto y esto y esto. Entonces dice, vete en paz y Dios te conceda tu petición. Esa fue la bendición, a pesar de que la juzgó mal. ¿Lo juzga usted mal una autoridad? Sí. ¿Pero qué tiene que hacer? Reconocer la autoridad. ¿Qué hacía la autoridad Saúl en contra de David? Perseguirlo para matarlo. ¿Levantó su mano David para matar a Saúl? No. ¿Qué dijo? Líbreme Jehová. ¿De qué? De alzar mi mano contra el ungido de Jehová. Reconocía la autoridad por la unción. No por Saúl. ¿Quién era Saúl? Atormentado por espíritus malos. Y a pesar de estar atormentado por espíritus malos, reconocía David la autoridad de Saúl. ¿Por qué? Porque no era rebelde ni desobediente. Sabía que tenía una autoridad. Y la autoridad tiene la unción santa de Dios. Por eso Dios nos ha llevado a ese nivel. Porque si viniera una unción delegada por Dios sobre una autoridad puesta y alguien se levanta, ¡ay, Dios mío! Aquí en Guatemala, en un lugar de Guatemala, un hombre que vino la unción de autoridad, y hace poco, hermano, este año que pasó, vino la unción de Dios de autoridad sobre él. Y una mujer de la congregación se levantó contra él. El día de hoy está en una montaña por allá. Unos americanos la tomaron y todo porque le salió lepra en este siglo, hermano. Cuando ya casi no aparece. Lepra. Entonces por eso no ha venido esa unción. Pero no que usted tiene la autoridad. ¿Y dónde está la autoridad? Hermano, es que no hemos madurado para que venga esa unción
sobre nosotros. Cuando venga esa unción, se van a ver cosas maravillosas, pero tenemos que aprender a reconocer autoridad por el Espíritu. Espero que no se vaya molesto, enojado, turbado, sino que realmente es para despertarnos, hermano. Y termino con lo que comencé. Lo que yo creo que sé, que lo que Dios quiere que yo sepa, realmente no es lo que Dios quiere que yo sepa. Entonces, lo que yo he creído siempre que es, delante de Dios, no es. ¿Es negra la Biblia? Sí. Yo le digo, no, es blanca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué tiene que hacer usted? Porque yo no me, si yo soy la autoridad, no me voy a bajar de aquí. Y voy a mantener y decir, hermano, es blanca. Y usted dice, es negra. Y aquí nos pasamos toda la noche peleando. Y usted se va enojado y yo me voy enojado. Entonces, ¿qué tiene que hacer, hermano? Para que usted pueda ver que es blanca. Salir de su lugar y ponerse a la par mía y poder ver, hermanos, tiene razón, es blanca. Desde el punto de vista que usted tiene, es blanca. ¿Pero qué tengo que hacer? Salir de mi posición de que yo lo sé y que Dios me lo dijo. Para venir, y si yo reconozco autoridad de venir, vamos a ver, Él dice tal y tal cosa, me voy a poner en el mismo espíritu. Eso es estar en el mismo espíritu. En el mismo espíritu. Ah, sí. Y entonces, ¿por qué la veo blanca? Espérese, vamos a esperar que otros 3 o 4 se pongan de acuerdo. Ya, ahora bajemos. Ya el otro bajó, pero después que el otro entendió, dice, sí, hermano, es blanca. Sí, yo ya lo sabía que era blanca, pero usted tenía, era negra, pero usted tenía que entender primero que era blanca, para que juntos podamos ver que es negra. Entonces vamos a tomar la revelación que usted tiene. Y para eso, ¿cuánto tiempo pudo haber pasado? ¿Un día? ¿Un año? ¿5 años? ¿10 años? ¿15 años? Hasta que dé su corazón a entender. Es que Dios me dijo y no me hizo caso. Es que no es la autoridad para hacerle caso. Se le va a obedecer a la autoridad, aunque usted tenga revelación. Gracias a Dios ya terminó eso. ¿Cuál es el mensaje? No, eso. Hermano, antes venían personas a imponerme lo que recibían de Dios. Hermano, el Señor me dijo que hay que hacer tal y tal cosa. ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? Sacaba mi papel ahí. Y mira, hermano, dice el Señor tal y tal cosa, y que en la alabanza esto, y que en esto aquí, que los ancianos aquí, que fulano aquí, tal cosa. ¿Y qué va a hacer ahora? Y vamos a ver, ¿no? ¿Y qué si cuando el Señor y esto? No, espera. Pues yo sé que es tuyo, sí. Hasta que el Señor me enseñó, hermano, y me dijo, pueden traerte toda la revelación, toda la visión que tienes, pero la autoridad la tienes tú. Y tú decides cómo administrarla, cómo saber. Por eso a las hermanitas que reciben sueños, visiones, revelaciones, les he dicho ahora, hermano, ahí me la pasan a mí. Porque a veces se malinterpreta. Cuando ya va a segundo o tercer plan, se malinterpreta. Así que si usted tiene haciendo sueño, visión y revelación, a mí. Póngale que, perdón, que usted confiesa. Viene y dice, hermano, yo recibí del Señor que aquí se está tocando un canto que no es. ¿A dónde tiene que ir? A mí. No tiene que venir al que está aquí, al encargado. No, así no es porque el Señor me dijo, fuera de orden. Puede llegar, hermano, fíjese que están tocando tal y tal cosa, pero el Señor me dijo que no es eso. Ah, es que yo le di la orden que así fuera. Ah, ¿y por qué, hermano? Por esto y esto y esto y esto. Ah, bueno. No se ha dado, estoy dando. No, aquí no he dado ni una orden a nadie. Ustedes saben que a nadie le da una orden directa, porque estamos esperando llegar a ese nivel. Ya vienen las órdenes. Y va a ser fácil, hermano. Ahorita lo está viendo difícil. Cuando vengan los va a ser fácil. Bueno, yo recibí una orden así y la pongo. ¿Sabe qué le dijeron? Mire, hermano, para que usted se vaya con paz, especialmente los que tienen privilegio de autoridad ahí, que los veo que están un poquito afligidos.
Un poquito afligidos. Aquí está, mire, sencillo. Es que si le dijera todo lo que el Señor me ha dicho, se asusta. Y yo me asusto, hermano. En 3 creo que está, Ezequiel 3, verso 27. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque son casa rebelde. El que te atienda, que te entienda, y el que no, que no. Ahora, si a usted le dieron una orden de Dios y le dice a alguien que Dios dijo y no le hacen caso, ¿qué pasa? A mí me ha pasado, por eso digo, ¿qué pasa? Hermano, vamos a ver. Bueno, también con confianza. Dios le dijo algo que dijera, usted está encargada de un grupo, y recibe una orden del Señor y viene y se autoriza la orden y usted va y va a su grupo y le dice, hermano, hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Si hay 10 personas, si sobre las 10 una obedece y las 9 no, ¿será que usted se pone contenta? No, se enoja. ¿Qué está trabajando Dios ahí? ¿Ah? Su alma. ¿Para qué? Para que no se enoje. Ya no sigo trabajando aquí. Que miren qué hacen. No es valiente. No se deja tallar. Entonces, ¿para qué le dan la orden? ¿Para que los otros obedezcan? No, para tratar su corazón. Es que tengo 9 rebeldes y una solo obedece. Un pastor profeta irlandés. Hermano, dice que tenía 7 hombres en su iglesia. Y pasó 1 año, 7. 2 años, 7. 3, 7. 4, 7. 5, 7. 6, 7. 7, 7. 8, 7. Dice, Señor, solo 7 gentes tengo en la iglesia y son los peores. No hay ningún obediente, todos eran contrarios a la visión y a la revelación que tenía. Y 8 años, hermano, con 7 gentes rebeldes. Y el hombre se decepcionó y le dijo, Señor, yo renuncio. La iglesia no crece, ni baja, siempre los 7 molestándome. Y cuando se metió, le dijo, no, dijo, si a esos 7 estoy usando yo para formar tu ministerio. Y cuando terminó, el Señor le dijo, trae a otro pastor. Trajo al pastor, lo dejó y la iglesia creció. Y a él le dijo, ahora te vas, para todo el mundo vas a ir a predicar y enseñar. Y ahí está, predicando y enseñando. 7 formaron su ministerio. 7 rebeldes. ¿Se da cuenta que no sabemos lo que Dios quiere y que nosotros pensamos que sí sabemos? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando los rebeldes y los desobedientes ya no provoquen ira, enojo y descontento en nosotros. Y entonces, trataron tan duro a este hombre que al final entendió y le dijeron, mas cuando yo te hubiere hablado, profeta, Dios hablándole, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque son casa rebelde. Mas tú, tranquilo. Tal y tal cosa, no quiero. Pero ahora, amargados, nos hacen mala comida, que cuando se va a ir, siquiera cambiaran, es que bajaran. Voy a renunciar y Dios no deja que renuncie. ¿Por qué? Porque ahí está Dios trabajando. Si el interesado en que estén esos ahí es Dios, ¿para qué? Para formar, para forjar un alma. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y mire cómo le dicen al profeta, le dicen, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla de ellos mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel.
No muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, mas la casa de Israel no te querrá oír. La casa de Israel no te querrá obedecer. 7. No te querrá oír porque no me quiere oír a mí. Así que hay una autoridad que Dios pone y no lo oye, es porque no quiere oír a Dios. Dice, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Pero realmente, ¿qué quería Dios? Formar a un profeta. Y mire, hermano, a través de ese profeta Dios nos sigue enseñando. Pero lo rechazaban. Entonces, hermano, Dios está haciendo una obra maravillosa en usted. Ay, pero cuando me quitan esa gente de ahí, no, esa gente es la que Dios está usando para tallar. Está usando para tallar. Aleluya. Gloria. Ahora tal vez ya se va más contento. Ahora dice, bueno, ¿y por qué me pusieron con estos? Porque esos son los que Dios quiere usar para pim. Eso, ¿sabe, hermano? Esos son los cincelitos que Dios usa. Yo me voy de aquí. Bueno, traigan una almágana y comienzan a tallarla con almágana. ¿Qué quieres? ¿Cincel o almágana? El cincel, pim. Ay, me duele. Y aquí no va. Entonces, aquí necesitamos almágana. ¡Pah! Gloria a Dios, Señor, paz. Paz por esta palabra, Señor. Paz y gracia. En el nombre de Jesús. Nadie se vaya confundido, no ha habido órdenes a nada ni a nadie. Pero nos están preparando para recibir órdenes por el Espíritu. Pero entonces vamos a entender que el que le obedece es porque es obediente a Dios, y el que no obedece no es obediente a Dios, pero tiene que haber paz en nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito eres tú, santo, digno de alabanza, de honra y de gloria. Gracias, eres adorable, eres bendito, eres santo. Gracias, Señor. Sea bendito tu pueblo conforme al deseo de tu corazón, y que esta palabra que vino a revolucionar nuestra forma de pensar traiga paz también. Abra nuestro entendimiento y que caminemos con paz, que esta palabra no turbe a nadie, ni aflija, ni preocupe a nadie, sino que nos ocupemos en entenderte. Porque tu palabra dice, gloríese el que me entienda. Entonces, dar nuestro corazón a entender, y eso va a ser gloria, el poderle entender. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a tu pueblo conforme al deseo de tu corazón. Sea bendecido y que vaya con paz y gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.